Mi novia me dejó porque era pobre y no podía darle la vida que quería. Años después volvió, pero ya era demasiado tarde. Nunca pensé que la persona que más amé en mi vida terminaría enseñándome la lección más dolorosa de todas. Me llamo Andrés, y durante mucho tiempo creí que el amor podía superar cualquier cosa, hasta que descubrí que algunas personas no quieren construir contigo, solo quieren llegar cuando todo ya está construido. Conocí a Daniela cuando tenía 22 años. Ella estudiaba arquitectura. Yo trabajaba en una pequeña tienda de refacciones mientras terminaba la universidad. No tenía coche, no tenía dinero, no tenía conexiones, solo tenía sueños, muchos sueños. Recuerdo perfectamente nuestras primeras citas, parques, puestos de tacos, helados baratos, caminatas largas porque no siempre podía pagar transporte. Y al principio parecía feliz, de verdad lo parecía. Se reía, me abrazaba, me decía que el dinero no importaba, que lo importante era estar juntos. Y yo le creí. Porque cuando amas a alguien, quieres creerle. Los primeros años fueron buenos, muy buenos. Hablábamos de casarnos algún día, de tener una casa, de crecer juntos, pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas señales, comentarios, comparaciones indirectas. Al principio eran cosas simples. Mira las vacaciones que subió Mariana. ¿Viste el coche nuevo de Sergio? Mi amiga acaba de irse a Cancún con su novio. Yo intentaba ignorarlo. Pensaba que era normal. Todos comparan cosas de vez en cuando. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos, más dolorosos. Hasta que un día me dijo algo que jamás olvidé. Estoy cansada de vivir como estudiante. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza, porque no era solo una frase. Era una advertencia, una que yo no quise escuchar. Mientras tanto, yo trabajaba más que nunca. Entré a una empresa pequeña, acepté horas extras, tomé cursos, dormía poco, tenía planes. Sabía que iba a tardar, pero también sabía que iba a lograrlo. El problema era que Daniela ya no quería esperar. Y entonces apareció Mauricio, el típico hombre que parece tenerlo todo. Camioneta nueva, ropa de marca, viajes constantes, restaurantes caros, fotos perfectas. Todo lo que yo no podía ofrecer en ese momento. Al principio decía que solo eran amigos, luego compañeros, después alguien con quien hablaba mucho, y finalmente sucedió lo inevitable. Una noche me pidió hablar. Nos sentamos en una cafetería, la misma donde habíamos tenido nuestra primera cita. Y ahí terminó todo. Te quiero mucho, Andrés. Cuando alguien empieza una conversación así, ya sabes lo que viene. Pero ya no puedo seguir esperando. Sentí el golpe. ¿Esperando qué? Ella bajó la mirada. Una vida mejor. Silencio. Todavía recuerdo el ruido de las tazas, la música de fondo, el olor a café, y cómo sentí que algo dentro de mí se rompía. No quiero pasar años esperando a que las cosas cambien. Y luego llegó la frase que me persiguió durante mucho tiempo. Necesito a alguien que ya esté donde tú apenas quieres llegar. Exactamente así. Palabra por palabra. Ni siquiera lloró, ni siquiera dudó. Simplemente se levantó y se fue. 2 semanas después ya estaba subiendo fotos con Mauricio. Viajes, hoteles, cenas, regalos, todo lo que yo no podía darle. Y sí, mentiría si dijera que no me destruyó, porque me destruyó. Durante meses apenas podía dormir, revisaba sus redes, me preguntaba qué había hecho mal, me culpaba, pensaba que tal vez si hubiera trabajado más, ganado más, tenido más dinero, ella se habría quedado. Pero con el tiempo entendí algo. Nunca se fue por falta de dinero. Se fue porque valoraba más el resultado que el proceso, más el éxito que la persona. Y eso cambió todo. Decidí dejar de pensar en ella, eliminar sus fotos, bloquear sus redes, y concentrarme únicamente en una cosa: mi futuro. Los siguientes años fueron brutales. Trabajé como nunca, tomé riesgos, invertí, fracasé varias veces, perdí dinero, cometí errores enormes, pero seguí adelante. Mientras otros descansaban, yo trabajaba.
Mientras otros salían de fiesta, yo estudiaba. Mientras otros se conformaban, yo seguía construyendo. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero llegó un ascenso, después otro, luego una oportunidad de negocio, luego otra, y antes de darme cuenta tenía mi propia empresa, pequeña al principio, pero creciendo, año tras año, cliente tras cliente, hasta que finalmente llegó el momento que siempre soñé: libertad financiera, una casa, un buen coche, viajes, estabilidad, todo aquello que años atrás parecía imposible. Pero curiosamente, cuando llegó el éxito, ya no me importaba demostrarle nada a Daniela, porque para entonces había aparecido alguien más, Valeria, y ella era completamente diferente. La conocí cuando mi empresa apenas comenzaba a despegar. Todavía trabajaba demasiado, todavía tenía incertidumbre, todavía estaba construyendo, y aún así decidió quedarse. Nunca preguntó cuánto ganaba, nunca preguntó cuánto valía mi coche, nunca comparó mi vida con la de otros, simplemente estuvo ahí, en los días buenos y en los malos, en los momentos fáciles y en los difíciles, y poco a poco me enamoré, de verdad, porque por primera vez sentí algo distinto. No tenía que demostrar nada, no tenía que competir con nadie, no tenía que comprar cariño, solo ser yo. Pasaron varios años más, hasta que una tarde ocurrió algo que jamás esperé. Estaba saliendo de una reunión cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Andrés? Me giré, y ahí estaba Daniela. Después de tantos años, por un segundo casi no la reconocí. El tiempo había pasado, mucho, pero seguía siendo ella. Y la expresión de sorpresa en su rostro lo decía todo, porque tampoco esperaba verme ahí. Hablamos unos minutos, cosas básicas. Trabajo, vida, tiempo. Hasta que mencionó algo que me llamó la atención. Ella y Mauricio ya no estaban juntos. Resultó que gran parte de la vida perfecta que mostraban en redes era exactamente eso: una apariencia, deudas, problemas, infidelidades, discusiones. Todo terminó mal, muy mal. Y mientras me contaba todo eso, noté algo. Me observaba diferente, como si estuviera comparando al hombre que tenía enfrente con el chico que dejó años atrás. Finalmente llegó la pregunta: ¿y tú? ¿Estás con alguien? Sonreí, saqué el teléfono y le mostré una foto. Valeria y yo durante un viaje, sonriendo, felices. La reacción fue inmediata. Intentó ocultarla, pero la vi. Arrepentimiento. Puro arrepentimiento. ¿Se ve buena persona? Lo es. Silencio. Y entonces soltó la frase que confirmó todo. A veces pienso que cometí un error. Por primera vez en años me sentí completamente en paz, porque ya no había dolor, ya no había resentimiento, ya no había ganas de demostrar nada. Solo tranquilidad. Todos cometemos errores. Eso fue todo lo que respondí, porque honestamente ya no necesitaba decir más. Nos despedimos, ella caminó en una dirección, yo en otra. Y mientras regresaba con Valeria, entendí algo que jamás olvidaría. La verdadera victoria no es que quien te dejó vuelva. La verdadera victoria es que cuando regresa, ya no la estás esperando.